Buenos días, buenas tardes a todas y a todos. Estamos en el curso de Garavide y soy Iñaki Martínez de Luna, sociólogo especializado en sociolingüística, y me corresponde a mí dar parte del módulo que tenéis aquí presente, el tercer módulo, diagnóstico de la situación sociolingüística e intervención. De las partes que me corresponden a mí son tres temas. Y los tres temas son diagnóstico de la situación sociolingüística, planificación sociolingüística y evaluación de programas. Los tres temas tienen una vinculación, como vamos a ver a continuación. Podemos ver los tres temas vinculados en esta imagen. Diagnóstico de la situación sociolingüística e intervención consiste en que hay un grupo de gente, hay un colectivo que asume una misión, y en este caso pues es la defensa de la lengua. La defensa, la promoción, la revitalización, etc. Por eso mismo ese grupo comparte unos valores, esas personas comparten unos valores que son los que iluminan o dan sentido a la misión. De ahí el grupo elabora una visión. ¿Qué escenario le gustaría alcanzar? ¿Hacia dónde proyecta sus ganas de trabajar, de hacer cosas, etcétera? Para ello hay que empezar de un diagnóstico de la situación. ¿Qué situación tenemos? Y ese diagnóstico puede tener muchas facetas, como veremos en el tema correspondiente. El diagnóstico ha de ser sólido, ha de ser lo más realista posible. No haríamos ningún favor a nuestra visión. Para alcanzar esa visión no haríamos ningún favor si partimos de una lectura engañosa de la situación, por exceso o por defecto. Entonces es importante tener un diagnóstico preciso y certero. De ese diagnóstico derivarían otros tres elementos que forman parte de lo que es la planificación. El diagnóstico son diagnóstico de la situación, uno de los temas, la planificación es otro de los temas. Y ahí se combinan una estrategia. ¿Qué estrategia vamos a adoptar? De colaboración, de confrontación, de reunir fuerzas, de qué alternativas vamos a jerarquizar, a dar una prioridad, vamos a intervenir en el entorno de niños, de adultos, de medios de comunicación, cuáles son las prioridades, con qué aliados, etc. Ya concretaremos unas metas y unos objetivos, qué es lo que queremos alcanzar en esa estrategia que diseñemos, qué objetivos, qué metas son las que en cada caso nos interesa conseguir. Y para ello plantearemos una serie de acciones y de tareas. Entonces, esto, repito, es lo que corresponde a la planificación. Y luego tenemos la evaluación. La evaluación va a caballo de todo lo que hemos dicho anteriormente, y hay veces que se nos olvida la evaluación. Cuando estamos inmersos en una dinámica popular, de trabajo social, etcétera, pues muchas veces el voluntarismo nos limita para hacer diseños técnicamente sólidos, ¿no? Nos puede más el corazón que la cabeza muchas veces. Entonces la evaluación es un punto de frialdad sobre todo esto. ¿Qué tal lo hemos diseñado? ¿Qué tal lo estamos ejecutando? ¿Cómo han asumido
los planes, los agentes intervinientes, cómo están respondiendo, qué resultados vamos obteniendo, cuáles son los resultados finales, qué efectos tiene, etcétera, ¿no? Entonces, si no se hace una evolución, puede que estemos funcionando a ciegas, con la mejor voluntad del mundo, pero desviándonos o siendo estériles con respecto a los objetivos que perseguimos, con respecto a nuestra visión. Entonces, este es el punto de frialdad que pone en toda esta dinámica. Y hay que ser muy honestos a la hora de hacer la evaluación, no autoengañarnos. No, ya vamos bien, bueno, sí, se podría mejorar, pero... Bueno, sí, mejorar siempre es posible, pero ¿cuáles son los aspectos? ¿En qué no estamos funcionando como en un principio pensábamos, etcétera, ¿no? Entonces, esa es, en definitiva, el conjunto de esta parte del módulo, y recordemos que responde a una misión que asumen unas personas, unos colectivos, unos grupos, basados en unos valores concretos, en este caso, la defensa de la lengua de nuestras comunidades.